Ya que nos hemos aproximado anteriormente a Python mediante Jupyter Notebooks y también a Coppelia Sim en la construcción de un modelo de un robot prácticamente partiendo desde cero, estamos en condiciones de hacerlos interactuar unos con otros. Para eso yo les he compartido un cuaderno de Jupyter precargado que en mi caso lo tengo ubicado dentro de la carpeta de usuario en Jupyter, dentro del taller 2, interactuando con una escena de Coppelia Sim. El cuaderno que vamos a utilizar es este de taller 2, voy a acceder a él, que está pensado en un conjunto de código elemental para hacer interacciones entre código, un script de código en Python y una escena en Coppelia Sim. Para trabajar ya acercándonos al uso en el control de robots, vamos a utilizar el modelo de robot de SCARA que habíamos desarrollado también en un video anterior. Ese modelo también se los he compartido como archivo, lo encuentran dentro de la carpeta comprimida que está, ustedes tienen acceso. Este modelo, para que sea fácil de llegar a él, lo vamos a copiar dentro de la carpeta de instalación de Coppelia Sim. Esta la encuentran en archivos de programa del disco C, dentro de Coppelia Robotics, Coppelia Sim Edu. Busquen la carpeta de modelos y dentro de modelos alójenlo en algún lugar donde la clasificación sea adecuada, en este caso dentro de robots, robots no móviles. Aquí vamos a pegar el archivo y una vez que hacemos esto, lo vamos a tener disponible en la librería de modelos de Coppelia. Si ahora actualizamos la librería de modelos no móvil, vamos a encontrar el modelo de robot que acabamos de integrar y que fue el resultado del trabajo del video de la actividad anterior. Este modelo ya está ajustado respecto de lo que habíamos trabajado también nosotros en esa ocasión. Está ubicado de tal forma de que los ejes están alineados en una posición de origen con las articulaciones en cero. Esta es la posición del robot con todas sus articulaciones en cero. Es un robot SCARA, tiene 3 articulaciones, 2 articulaciones rotacionales, una de ellas es la que está acá abajito, adentro en el origen. Esa articulación es la que mueve el eslabón 1 en torno a la base del robot. La segunda articulación es prismática, es una articulación que desplaza linealmente hacia arriba este conjunto central. La tercera articulación es la que está aquí en este extremo y que mueve el último eslabón del robot. La idea de esta actividad es mostrar el código mínimo necesario para poder mover las articulaciones desde un código en Python. Comencemos hablando un poco de la API remota, que es la que contiene todas las funciones, es una librería de funciones que contiene todas las funciones necesarias para realizar la comunicación entre algún lenguaje de programación externo, puede ser Python, C y otros, y una escena de simulación de Coppelia Sim, donde detalles de su funcionamiento y de sus características las van a encontrar en los enlaces oficiales que también les dejo disponibles en, en este cuaderno de Jupyter que estamos trabajando. Para comenzar, basta decir que lo que hay detrás de esta API remota es el paquete de funciones en la plataforma de comunicaciones de ZeroMQ, que es un conjunto de códigos y enlaces de código que permiten transmitir información entre nodos, entre programas construidos en distintos lenguajes de programación, utilizando intercambio de paquetes. Por tanto, lo hace multiplataforma, lo hace muy versátil a múltiples lenguajes de programación y hay muchísima información disponible en eso si quisieran profundizar en ello. Para nosotros nos interesa trabajar con la librería ZeroMQ en la API remota que está contenida dentro de Coppelia Sim y que está disponible también dentro del propio instalador de Coppelia y queda alojado en el computador. Lo que tenemos que hacer
es hacer unos pequeños pasos de instalación, puesto que si quisiéramos inmediatamente cargar el código mínimo que implica importar la librería, nos vamos a encontrar con varios mensajes de error de que no va encontrando los módulos de la librería. Lo mínimo para la instalación es contar con la librería ZMQ Remote API que está disponible dentro del paquete dentro del instalador de Coppelia Sim que está en su computador. Existe una forma de agregarlo directamente al pad de Python, y eso ustedes pueden encontrar la información en los enlaces que les dejé. Pero si no quieren agregarlo permanentemente al pad o tienen dificultades con eso, vayan a buscar la librería dentro de archivos de programa en la carpeta de instalación de Coppelia Robotics. Busquen la carpeta de programming. Dentro de programming vayan a la Remote API de 0MQ. Hay varias otras formas de comunicación. Ustedes también consultando la documentación de Coppelia pueden encontrar eso. Nosotros nos vamos a quedar con la API remota de 0MQ. La encuentran dentro de Clients, dependiendo del lenguaje de programación. Nosotros estamos en Python y nos llevamos toda esta carpeta completa y la ubicamos la ubicamos junto al archivo de script de Python que estamos ejecutando. En este caso lo ubicamos junto al cuaderno de Jupyter que estamos usando. Si pegamos ahora la carpeta ZMQ Remote API junto en la misma ubicación que el cuaderno de Jupyter que estamos ejecutando, ya vamos a direccionar la librería de Remote API. Si hacemos eso, eventualmente, si no hemos hecho una instalación previa, nos vamos a encontrar con un segundo error, y que es que la librería 0MQ requiere de una dependencia que es cbor. La verdad es que requiere de dos dependencias que están también señaladas, se los dejé aquí escritos. Requiere de PyZMQ y cbor. La librería PyZMQ ya está instalada dentro de Anaconda Python, por eso no la requiere, no hace requerimiento de esta, pero sí la librería cbor no está instalada y necesitamos hacer esa instalación. Si no lo han hecho antes, les muestro rápidamente. Ustedes busquen Anaconda Python, el Anaconda prompt, y dentro de prompt simplemente pip install el nombre de la librería, que en este caso es cbor. Si están conectados a internet, van a descargar automáticamente la librería e instalarla en el lugar correcto. Una vez que cierren eso y ya se ejecute correctamente, el código de error de la dependencia no cumplida ya no está y tenemos el resultado que nos entrega un número de ejecución de la celda sin ningún mensaje, porque no tenemos hasta ahora nada que mostrar. La primera celda de código les muestra el mínimo requerido para establecer una comunicación entre un script de Python y la escena de Coppelia Sim. Son 4 líneas de código, la primera de las cuales importa la librería. Si hemos instalado las dependencias como corresponde, tal como lo hicimos recién, vamos a tener acceso a las funciones integradas dentro de esta librería. En la segunda línea de código crea un cliente de conexión que se conecta mediante red interna, en este caso al localhost y a un puerto al servidor local. El localhost está dentro de su propio computador y el puerto abre un puerto 23000 para hacer establecer esa conexión, y a través de ese canal se enlaza con el servidor 0MQ que está corriendo internamente dentro de Coppelia Sim. Estableciendo ya el cliente, este elemento tiene otros métodos internos, el primero que necesitamos es obtener un objeto sim. Ya teniendo acceso al cliente, tenemos acceso a los elementos que están dentro de este, y uno de ellos es toda la librería de la API de Coppelia Sim, que está descrita
que está descrita en una de estas páginas de apoyo que les dejé indicadas. Voy a abrirla solamente para tener referencia al conjunto de funciones que vamos a estar teniendo a disposición dentro de la API, y todas las cuales están ubicadas dentro de este elemento de entorno SIM. Entonces, lo que importamos primeramente es ese elemento de entorno SIM que contiene el conjunto de las funciones de la API, y una vez que ya tenemos ejecutado ese código, tenemos un objeto de simulación, llamamos a cualquiera de las funciones que están al interior. En este caso estamos llamando a la función sim.getObject del objeto floor. Lo que estamos haciendo con esta llamado a función es que preguntamos a el servidor de comunicaciones de Coppelia SIM cuál es la dirección, cuál es el manejador, el handle, que lo vamos a guardar en una variable h, cuál es el número de manejador del objeto llamado floor. El objeto llamado floor es el piso, que aparece dentro del entorno, siempre existe, por tanto llamo a un objeto que sé que existe, y eso quedó almacenado en una variable h, y si consulto con ella, me entrega como resultado un número. Ese número entero corresponde al número de manejador, al handle de el objeto floor dentro de la escena de Coppelia SIM. Si tenemos un número en este paso, quiere decir que todo ha funcionado bien. Hemos importado correctamente la librería, tenemos un cliente conectado al servidor CRMQ de Coppelia SIM. Ese servidor nos permitió acceder al paquete de funciones de SIM, que está descrita todas estas que están en la página de la documentación. Y dentro de estas funciones, en este caso hemos llamado a sim.getObject, que es esta función, sim.getObject, que si vamos a ella, lo que nos entrega, dice, es un object handle, es un manejador. Aquí tenemos la sinopsis del script de Python, donde tenemos que mandarle como parámetro un string, que es el nombre del objeto que queremos encontrar, y eventualmente algunas opciones, y nos entrega como resultado un entero. En resumen, le preguntamos por el nombre de un objeto dentro de la escena y nos devuelve como resultado cuál es el número de manejador de ese objeto. Esto es un paso que siempre va a ser necesario, porque luego, a partir de ese número de manejador, podemos hacer algunas tareas adicionales. Si queremos hacer, por ejemplo, el llamado a otro objeto dentro de la escena, por ejemplo, cuál es el manejador que corresponde a la base del robot. La base del robot tiene como nombre /base. Aquí está su alias. Este es el nombre con el cual debo identificar el objeto. Entonces, si le pregunto, en lugar de por floor, le pregunto por base, entonces ese manejador ahora tiene otro número, diferente, porque es un objeto distinto. Y así puedo preguntar, por ejemplo, por el manejador del joint 1. El joint 1, como está jerárquicamente dependiente de la base, su nombre es /base/joint1. Perdón. Aquí está. Entonces voy a hacer una nueva línea para buscar cuál es el handle del joint 1. Vamos a ponerle ese nombre y voy a preguntar entonces por el objeto base/joint1. Una línea para mostrar el número, y ese elemento tiene el número 16. Fíjense que es un número, por supuesto, diferente del anterior. El 15 representa la base, el 16 representa el joint 1. Esta es la forma más elemental de establecer y demostrar que ya tenemos una comunicación entre el script de Python y la escena de Coppelia SIM. Observen que no está en ejecución siquiera la escena. Esto es distinto de las versiones anteriores de la Remote API, que necesitaban permanentemente estar
conectadas y requerían otros parámetros adicionales de comunicación para establecer conexión. La Remote API basada en ZeroMQ funciona incluso cuando no está en simulación y permite además algunas otras tareas tan importantes y útiles, tales como ejecutar la simulación, iniciar, reiniciar una simulación, también utilizando órdenes desde código. Vamos a ir avanzando hacia allá a medida que le demos uso. Por ahora vamos a lo más elemental. Por supuesto que hay tareas que puedo hacer sin la simulación encendida y otras que exigen la simulación encendida, como por ejemplo los movimientos, y es lo que vamos a trabajar ahora. Usemos ahora la Remote API para mover nuestro robot. Las primeras tres tareas, las primeras tres líneas de código que siempre tienen que estar son importar la librería, establecer, generar un cliente y tener acceso al objeto SIM. Esas tres líneas de código se ejecutan solo una vez. Luego las restantes líneas de código podemos hacerlas para cada una de las tareas que requiramos, pero estas tres primeras basta con ejecutarlos una vez cada vez que ejecutamos una aplicación, un script de Python. Lo que aparece ya prediseñado en nuestro cuaderno de Jupyter son las líneas que obtienen los manejadores para las tres articulaciones y para el actuador final. Observen que esas líneas dirigen hacia los objetos base joint 1, base joint 2, base joint 3 y base connection, que corresponden respectivamente al joint 1 con base joint 1 como nombre de dirección, al joint 2 como base joint 2, el joint 3 y la conexión, el extremo del robot. Esos son los objetos que me interesan, puesto que las articulaciones son las que le voy a dar órdenes para movimiento, y me puede importar la última terminal de conexión para conocer las coordenadas del actuador final del robot. Si ejecutamos esta línea de código, lo que hacemos es visualizar los nombres de cada una de estas articulaciones y del actuador final. Se imprimieron en orden los números de manejador para el joint 1 como 16, el joint 2, 19, el joint 3, 23 y el actuador final como 27. Esos números son importantes porque con estos valores almacenados en variables de Python voy a poder tener acceso a algunas funciones adicionales que requieren de este valor como parámetro. Por ejemplo, la función que permite mover una articulación cuando esta articulación está definida como con control de posición. Las articulaciones en el modelo de nuestro robot, voy a mostrarlo, han sido definidas previamente como con modo de control de posición. Las articulaciones que están definidas como modo de control de posición funcionan en caso de ser rotacionales como un servomotor y en caso de ser lineales como un motor lineal con control proporcional. Las articulaciones rotacionales también están concebidas con un control proporcional. Entonces lo que le damos es la coordenada de la posición final y el motor se encarga de llevar la articulación hasta ese brazo. Entonces si le damos mediante la función setJointTargetPosition, le decimos que le damos al joint 1 que tiene ese manejador que dirige hacia el objeto base joint 1 la coordenada 0, en este caso 0 grados, 0 radianes. Los objetos en la Remote API de Coppelia están, cuando se refiere a ángulos, están referidos en radianes. No obstante, si miramos la interfaz de usuario de Coppelia Sim, los valores aparecen en grados. Cuando hablamos desde la Remote API, estamos trabajando en unidades angulares de radianes. Por tanto, en este caso es 0 radian. Vamos a tener la posibilidad de observar el efecto de la ejecución. Voy a mover algunas cosas cuando le demos play a la simulación. Si le damos la orden de moverse la articulación 1 a la coordenada 0, significa que me quedo ahí donde está.
Pero si le digo muévase a la coordenada 1, eso es un radián y es esa ubicación. Recordar que 1.57 radianes corresponde a 90 grados y ahí lo podemos verificar. Si queremos hacer una conversión visualmente más simple, por supuesto, es mejor trabajar una conversión visual. 90 por pi, 3.1459 dividido en 180, me hace la conversión directa de 90 grados a radianes y la envía. Por tanto, ahí es mucho más fácil decir que, por ejemplo, me muevo a 45 grados, me muevo a 0 grados o me muevo a menos 90 grados. Tenemos movimiento en la articulación 1. Dejémosla en 45, por ejemplo. Si queremos hacer lo mismo con la articulación 2, la forma de ejecutar el código es muy similar. La función es la misma, set joint target position. La articulación 2 tiene como nombre joint2 de variable. El joint2 es el que almacena el manejador, el handle de esa articulación. Pero la articulación 2 es una articulación prismática, por tanto las dimensiones de posición están dadas directamente en metros. El 0 es la posición actual y si quiero moverme, por ejemplo, 0.1 metros, 10 centímetros, le doy esa orden y me entrega como resultado el movimiento 10 centímetros en la dirección hacia arriba. 0.15 centímetros es un poco hacia arriba. Por supuesto no tengo mucha más distancia, sino que teóricamente la que pueda haber sido escrita en la articulación, el joint 2 tiene como límite, voy a mirar aquí en sus propiedades, posición máxima 1 metro, pero por supuesto eso me paso de la figura física y habría que ajustar esas limitaciones en las propiedades de la articulación. ¿Puedo mover articulaciones simultáneamente? Claro que puedo hacerlo. Voy a hacer que se muevan simultáneamente la articulación 1 y 3, una a más 45, la otra a menos 45 grados. Y si hago eso, tengo esa posición. Si lo hago nuevamente, enviándola a los ángulos opuestos, por ejemplo, ahí tengo, entonces esa línea me lleva a las articulaciones 1 a menos 45 y la 3 a 45. Esta línea me mueve las posiciones a las posiciones espejo. Con lo que hemos visto hasta ahora, estamos demostrando la posibilidad de comunicar un script de Python con una escena de trabajo en Coppelia Sim utilizando la librería Remote API basada en ZeroMQ. Las posibilidades de trabajar con esto son muy grandes en cuanto a la cantidad de tareas distintas que se pueden hacer. Basta que ustedes vayan explorando el listado de funciones de la API y puedan ir observando cómo se utilizan. Hay muchísimas tareas que hacer. Nosotros vamos a ir utilizando solo algunas de ellas, las más elementales, a medida que avancemos en las actividades que realicemos. Las de tomar posición, mover posición, obtener las coordenadas de un objeto son las más elementales y les voy a invitar a que puedan explorar qué se puede hacer con estas funciones básicas y qué tipos de interacciones es posible de realizar con el robot. Una de las cuestiones que puede que resulte necesario realizar para ustedes es algunos ajustes en el modelo de Coppelia Sim, dependiendo de si los movimientos resultan visualmente muy bruscos, muy rápidos o no. Por ejemplo, en este caso, los movimientos yo los he ajustado para que visualmente se vean suaves, pero esta velocidad de visualización va a depender también de
de la potencia de cálculo que tenga su máquina, su computador. Tal vez puede resultar muy lento en algunos casos para ustedes o puede resultar demasiado rápido aún dependiendo de la capacidad de cálculo que tenga. Para ajustar esas velocidades de movimiento, ustedes, una vez que detengan la simulación, vayan a las propiedades dinámicas de las articulaciones. Por ejemplo, en el Joint 1, en sus propiedades dinámicas ajusten la velocidad máxima. Estos están en grados por segundo. Entonces, una velocidad de 360 grados por segundo implica que puede dar una vuelta completa en un segundo de simulación. Pero un segundo de simulación va a ser distinto en la visualización real que tengan en su computador dependiendo de la velocidad de cálculo que se esté procesando. Por tanto, ajusten esta velocidad máxima de movimiento en las articulaciones rotacionales y en las articulaciones lineales a aquello que les resulte adecuado para la visualización en sus computadores. Antes de concluir con esta demostración, les voy a invitar también a consultar nuevamente la lista de funcionalidades de la API y, por ejemplo, encontrar la función para obtener posiciones de un objeto. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, por position, pueden encontrar una función que se ajuste a obtener la posición de un objeto. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos esta, sim_get_object_position. Si la utilizamos, sim.getObjectPosition, getObjectPosition, por ejemplo, la posición que tiene el actuador final, que en este caso se llama endEffector. Este elemento que dirige al objeto de conexión de nuestra escena, si le doy que me diga cuáles son sus coordenadas, tengo un problema porque me dice que me faltan argumentos. Significa que no he observado correctamente cómo se construye la función. Estoy dirigiéndome a cómo se utiliza. Aquí en la regular API me dice que me entrega como resultado una lista de posición y tengo que entregarle como parámetro el handle y un entero que me dice cuál es la posición relativa del handle. La posición relativa del handle está descrita justo un poco más arriba y me dice que, por ejemplo, si quiero obtener las coordenadas respecto del mundo, debo incluirle este parámetro como opción. Entonces lo copio, lo pego como opción y me dice que entonces en esta línea la función indica que debo obtener la posición del objeto endEffector respecto de las coordenadas del mundo. Entonces, y aquí me entrega como resultado una lista que contiene 3 coordenadas que representarían las coordenadas de X, de Y y de Z del actuador final respecto a las coordenadas del mundo. Si observo el objeto conexión, tengo exactamente esas coordenadas. 0,306 en X, 0.1747 en Y negativa y 0.076 en Z. Tenemos también aquí la forma de obtener coordenadas desde CopeliaSim y, por supuesto, si ahora lo unimos con lo que hicimos en el taller 1, podríamos empezar a establecer relaciones entre distancias y relaciones entre posiciones relativas de un objeto con otro. Vamos a dejar eso pendiente para
otra ocasión. Por ahora, el propósito de este video, de esta actividad, era mostrar algunas funciones básicas para que puedan interactuar entre un script de Python y la escena de Coppelia Sim, y eso ya está cumplido. El resto es parte de su propia inquietud y de la capacidad que tengan para hacer ajustes, cambios y probar nuevos códigos que funcionen y exploten mayor las funcionalidades que tenemos aquí disponibles. Que les vaya muy bien con eso.